Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, a su espacio, a Cristianismo Profundo, donde ustedes saben ya de antemano que tenemos la costumbre de abrir las Escrituras y estudiar la palabra de Dios juntos. Y ha sido una increíble bendición, hermanos, pasar este tiempo ya por años, que hemos tenido la bendición y el privilegio de compartir con ustedes este tiempo. Y podemos dar testimonio, hermanos, que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y de igual manera esperamos que sea de bendición para sus vidas, hermanos. En esta lección vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración para comenzar. No sin antes, hermanos, recordarles que se aliste con su pluma, con su libreta, con su Biblia sobre todo, sí, para que pueda corroborar y darse cuenta que lo que estamos diciendo aquí es bíblico. Uh-huh. Así que para comenzar en esta tarde vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites llegar hasta este día de la semana, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver tu provisión, tu cuidado y sobre todo, Señor, agradecerte, Señor, por la salvación que nos has dado. Te damos gracias por este tiempo, este espacio que nos has permitido, Señor, abrir, Señor, con el objetivo de estudiar tu palabra, Señor, aprender de ella, meditar y sobre todo, Señor, vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, para llegar a practicar, Señor, y ser cristianos que practican un cristianismo profundo, Señor. Padre, en esta tarde te pedimos de tu guianza, de tu dirección, de tu Espíritu Santo, Señor, en esta lección que vamos a tener el día de hoy. Te pedimos por nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, no permitas que haya distracciones, Señor. Permítanos enfocarnos en estos minutos, Señor, que pasamos en este tiempo y poder, Señor, meditar en tu palabra. Recibe toda la gloria y la honra porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad y continuamos en nuestra lección 8. Creo, hermanos, que es una de las lecciones más importantes de todo este material, del pecado al servicio y a la vida eterna. La lección 8, estamos hablando acerca de la oración y más adelantito estaremos hablando acerca de la adoración. Hermanos, el cristianismo, recuerden que es mucho más que una religión. Es una relación entre Dios y la humanidad. Todas las relaciones, hermanos, todas crecen a través de la comunicación. Mientras mejor sea la comunicación, mejor será la relación. También debemos recordar, hermanos, que la comunicación es un proceso de doble vía que involucra tanto hablar como escuchar. Hermanos de la iglesia, ustedes recordarán el domingo pasado, en la predicación hice mucho énfasis en oír la voz de Dios a través de pasar un tiempo con la palabra de Dios. Tener intimidad con Dios, comunión con Dios a través de su palabra. Y en estas lecciones estamos aprendiendo la otra parte que es nosotros hablamos. Es a través de la oración. Y Dios nos habla a través de su palabra. Pasamos tiempo, hermanos, en semanas pasadas, hablando de la oración personal, tomando como base, como ejemplo y observando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si a alguien tenemos que imitar, si queremos imitar a alguien, Jesús es el modelo, ¿verdad? Y hablamos mucho acerca de la vida de oración del Señor. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de el poder de la oración. Vamos a hablar todavía de la oración corporativa y otros temas todavía de la oración. Pero vamos a comenzar hoy con el subtema. Y digo vamos a comenzar porque definitivamente no lo vamos a terminar hoy. Vamos a hacer una pausa, tal vez 2 pausas en este tema, a ver cómo el Señor nos permite fluir en nuestros comentarios acerca de esto que vamos a tratar empezando hoy. El poder de la oración. Hay mucho, hermano, que decir acerca de esto. Hay mucha Biblia para hablar de esto. Hay muchas canciones que hablan de esto. Hay un cantante, hermanos, de allá de Sonora, Sinaloa, que tiene una canción que dice: el poder del cristiano está en la oración. Obviamente le sale mejor a él. Digo, aquí
echándonos un palomazo nada más. Ok. Y sí, definitivamente, hermanos, la oración y la palabra nos llevan a una estrecha relación de intimidad con nuestro Dios. Bueno, charlemos hoy, hermanos, usando algunos pasajes de las Escrituras en torno a el poder de la oración. Adelante, muchachos. Y la primera pregunta, hermanos, dice, ¿qué promete Jesús a aquellos que buscan, piden y llaman? Como respuesta tenemos un pasaje muy famoso en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces la promesa del Señor Jesús es la misma que podemos ver en el ejemplo de padre e hijo, ¿no? Mencionábamos la semana pasada y la antepasada mucho eso. Y ahorita leía, bueno, durante la semana que leía la lección, me encontré este comentario y dice, a veces Dios sabe que nosotros pedimos serpientes, pero Él no nos la concede. Ajá. Muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos pidiendo es correcto, pero el Señor sabe su perfecta voluntad, Él sabe lo que viene a futuro y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Entonces, ¿qué promete Jesús a aquellos que buscan, piden y llaman? Pues que el primer versículo, ¿no? Que si pedimos, Él nos lo dará. Si buscamos, vamos a encontrar. Si llamamos a la puerta, Él nos va a abrir. Pero siempre con la frase que sigue, en su perfecta voluntad. Debemos de entender siempre eso. No lo comprendemos, muchas veces no comprendemos la voluntad del Señor. Sobre todo, hemos mencionado mucho eso, ¿no? En el aspecto de cuando perdemos a un ser querido, no sabemos cuál fue la voluntad del Señor, pero siempre estamos en contra de eso, ¿no? ¿Por qué el Señor se lo llevó? Y hasta hay un canto de eso, ¿no? Una canción. Uh-huh. ¿Por qué se lo llevó? Si pues Él dice que es misericordioso, Él dice que es amoroso, Él dice que sana a los enfermos. Bueno, debemos de ser sensibles a entender la perfecta voluntad del Señor. Entonces esa es la promesa que obtenemos de parte de Jesús a los que buscan, piden y llaman. Bueno, y el ejemplo que daba el pastor muy acerca de los papás, aquellos que tenemos la bendición de ser papás, tenemos una inclinación natural, creo yo, a querer darle a nuestros hijos lo que necesitan o lo que nos piden, ¿no? Y muchas veces, hermanos, en nuestro afán de darles lo que nos piden y rebasando la prudencia, a veces les damos más de lo que necesitan en ese momento, y en lugar de hacerles un bien, pues resulta que les hacemos un mal. Bueno, nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios, tenemos que acercarnos a Dios confiando plenamente y sabiendo que Él es un Dios extremadamente bueno y al mismo tiempo extremadamente sabio, que Él sabe lo que nos conviene de antemano y que Él tiene también esa inclinación a querer bendecirnos, pero que al mismo tiempo muchas de esas peticiones que nosotros hacemos van a ser, o la respuesta del Señor van a ser un no, porque Él sabe, Él en su sabiduría sabe qué es lo que nos conviene. Dios nos insta a que le pidamos, reconociendo que somos dependientes de Él, y al mismo tiempo entendiendo que toda dádiva proviene de Él. Es muy interesante, hermanos, este texto, este pasaje. Recuerden que estamos estudiando el poder de la oración. Y nuestra pregunta, la pregunta que formulamos aquí es, ¿qué promete el Señor? Y definitivamente, hermanos, el Señor promete contestar. Pero, tomando, según las palabras del comentarista McDowell, dice, tomado fuera de contextos, estos versículos, especialmente el 7 y el 8, podrían parecer un cheque en blanco para los creyentes. Esto es, que podemos recibir todo aquello que pedimos. Pero esto, sencillamente, hermanos, no es cierto. Y aquí los pastores han explicado eso.
muy claramente. Estos versículos han de ser comprendidos en su contexto inmediato y también, hermanos, según nos enseña la hermenéutica, a la luz de la enseñanza de toda la Biblia, de todas las escrituras acerca de la oración. Por lo tanto, entonces comprendamos, hermanos, lo que parecen unas promesas sin límites están en realidad restringidas por otros pasajes en el contexto de todas las escrituras. Por ejemplo, a través del Salmo 66, aprendemos que la persona que ora no debe tener pecados sin confesar en su vida. Si no, entonces la respuesta no va a ser contestada. El cristiano ha de orar con fe, según Santiago 1. Y de modo acorde a la voluntad de Dios, según 1 de Juan capítulo 5. La oración, hermanos, ha de ser con persistencia y sinceridad, según Lucas 18 y Hebreos 10. Y estoy citando nada más los capítulos así para citar el contexto bíblico, no nada más el inmediato al pasaje que estamos refiriéndonos. Y a propósito, hermanos, no estoy dando los versículos, porque si usted es inquieto, pues busque el Salmo 66 y léalo todo y va a encontrar ahí un contexto maravilloso de la respuesta a la oración, al igual que Santiago 1, que 1 de Juan 5, que Lucas 18, que Hebreos 10, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la oración, hermanos, o esta promesa del Señor en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, no es un cheque en blanco para decir, el Señor promete darme todo lo que yo pida. No, hay restricciones según el contexto de las Escrituras, número 1. Y número 2, hermanos, eso lo aprendí hace mucho y me llamó mucho la atención. Y es que en este pasaje también tenemos una invitación a pedir y seguir pidiendo. Un comentarista decía hace muchos años, lo leí y te digo, fue lo que me cautivó de este pasaje, que el original de este versículo 8 leemos en Reina Valera, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llame se le abrirá. Pero aprendí, hermanos, que en el lenguaje original este versículo dice que la invitación es al que pide y sigue pidiendo, al que busca y sigue buscando, al que llama y sigue llamando. Entonces, la sabiduría, hermanos, y el poder para la vida cristiana se darán a todos los que oren por ambas cosas de manera ferviente y persistente. Repito una vez más este último comentario, es muy importante para ubicarnos en la oración. La sabiduría y el poder. Porque muchas veces, hermanos, tenemos la tendencia, con un tipo de predicación que hay actualmente muy fuerte en el mundo cristiano, a solamente pedir poder. Yo quiero poder, yo quiero poder, yo quiero poder, pero usándolo sin sabiduría. Y estos, hermanos, están a nuestra disposición cuando oramos por ambas cosas de una manera ferviente y persistente. Entonces, ¿qué promete Jesús a aquellos que le buscan, que le piden y le llaman? Que Él va a responder, hermanos, pero como bien explicaban aquí los hermanos Yoba y Moy, dentro de su santa y perfecta voluntad. Y bueno, usando esta manera de interpretación, como dice el pastor, hemos establecido o hemos dicho aquí en Cristianismo Profundo, precisamente lo que acaba de decir, que para interpretar correctamente un pasaje es necesario interpretarlo a la luz de su contexto, como lo acaba de hacer el pastor. Y si leemos el contexto de este pasaje, hermanos, donde Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, el contexto inmediato este pasaje se encuentra dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo establece la manera
en que debe comportarse o en la que Dios espera que se comporte un verdadero hijo de Dios. Que tenemos que ser la sal en la tierra, la luz en el mundo, amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, vivir sin afán, sin ansiedad. Una manera tan increíble, hermanos, que uno de verdad, después de leer este pasaje, dice, bueno, ¿y realmente quién es suficiente para vivir de esta manera? ¿Quién es capaz de vivir de esta manera? Bueno, es en este contexto donde nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Exactamente, o más bien pidiendo para poder vivir de la manera en que Dios espera que vivamos como hijos de Dios. Y este pasaje, yo hablando todavía de ese contexto, incluye la regla de oro, que termina esta sección diciendo, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así es. La regla de oro. Y al final de todo este discurso, hermanos, está la invitación del Señor a obedecer lo que Él ha mandado. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una invitación a la obediencia y una advertencia a la desobediencia. Dentro de este mismo contexto del Sermón del Monte, donde está esta invitación que repetimos esta noche, no es un cheque en blanco, en el cual solamente podemos decir, Señor, dame, quiero. ¿Para qué? No sé, pero me gusta lo que está haciendo allá, me gusta que está pasando allá, yo quiero. No, todo tiene una razón de ser, hermanos, pero sí hay promesa del Señor dentro de su perfecta voluntad de responder a nuestras peticiones y a nuestras oraciones. Y es bien necesario, pastor, es bien necesario entender este pasaje, porque como usted dice, si lo sacamos fuera de contexto, parece un cheque en blanco, sí, pero no es así, hermanos. Y si no lo interpretamos correctamente, vamos a vivir frustrados y enojados con el Señor. Frustrados y enojados y reclamándole a Dios algo que Él no ha prometido. Claro, sí. Que quede claro, hermanos, el Señor no promete cumplir nuestros caprichos. Todo está dentro de su perfecta voluntad. Y esto es uno de los pasajes que esgrimen los falsos profetas, o es de sus pasajes favoritos para prometerle prosperidad a la gente, ¿no? Sí, y la gente sale diciendo, Dios me dijo, pero sí, no vemos toda la carta de lo que Dios dice. Entonces, Dios nos ayude para comprender bien eso, hermanos, y no tener reclamos a Dios de cosas que Él no ha dicho. Amén. Muy bien. Tenemos mucho de esto hoy. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué dice Jesús que debemos hacer para que nuestras oraciones sean respondidas? Y la respuesta, hermano, la podemos encontrar en Marcos, capítulo 11, versículo 24, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pues una vez más, hermanos, es importante entender el contexto y entender de lo que Dios está hablando aquí, ¿no? Pero lo que queremos enfatizar es que a la hora de orar, a la hora de hacer nuestras peticiones, nuestras oraciones, es necesario hacerlo con fe, hacerlo con confianza en nuestro Señor y Salvador. Otra vez tenemos que ir, hermanos, al contexto de este pasaje. Y lo que está diciendo el Señor Jesús aquí está dentro de la parábola de la higuera maldecida y seca, donde después de decir al Señor Jesús eso que leímos, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. El versículo 25 a continuación dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es. Y tenemos que entender ese contexto, hermanos, porque
Si solamente decimos, bueno, aquí dice Marcos 11:24 y todo lo que, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, pero el Señor continuó diciendo, quiero corazones limpios, Sí. quiero vidas rectas, quiero la unidad y la armonía en el amor de Cristo. Y nada detiene eso, hermanos. Puede venir un avivamiento o un derramamiento del Espíritu Santo cuando están estas condiciones, y el Señor definitivamente promete, hermanos, responder a nuestras oraciones, lo que pidamos dentro de su voluntad. Sin duda alguna vendrá a nuestras vidas creyendo que el Señor lo puede hacer. Amén. Y un ejemplo precisamente de esto, de pedir algo de acuerdo a la voluntad del Señor o algo que a Dios le agrada, estaba leyendo en Segunda de Reyes, si no me equivoco, la historia de Salomón. Ajá. Cuando tiene la oportunidad de que Dios le dice, pídeme lo que quieras, Ajá. y Salomón pide sabiduría. Y a Dios le agradó esta respuesta de Salomón. Tanto que al final terminó dándole riqueza, prometiéndole larga vida, poder, Uh-huh. pero porque le agradó lo que pidió Salomón, que fue algo de acuerdo a la voluntad de Dios, no para él en sus deleites, ¿no? Y también algo que él necesitaba para el momento. Uh-huh. O sea, Salomón fue muy sensible. Él bien pudo haber dicho, como tal vez todas nuestras tendencias humanas, desgraciadamente, hermanos, si usted no tiene esa tendencia, bendito sea Dios, no se deje caer en esa tendencia. Digo, hay una tendencia humana siempre al materialismo. Sí. Bendíceme, Señor, quiero tener más dinero, quiero ganar más, quiero tener una mejor casa, quiero tener un mejor vehículo, quiero viajar, quiero comer en mejores restaurantes, quiero mejor ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Soy hijo de Dios, soy hijo del rey, el príncipe tiene que vivir como hijo del rey, etcétera, Sí, etcétera, sí. etcétera. Siempre tenemos esa tendencia. Y no estamos viendo, hermanos, la parte más importante de la vida del ser humano, hermanos, como explicaba el domingo pasado en nuestra reunión de iglesia. La parte más importante, una vez que venimos a Cristo, es conocer a Cristo, intimidar con Él. Y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, en el caso de Salomón, él llegaba al reinado en medio de una situación muy turbulenta en la nación, y era joven. Y yo creo que él sinceramente dijo, yo no puedo. Entonces le presenta el creador del universo y le dice, ¿qué quieres que te dé? Pídeme. Sí. Pudo haberle dicho, Señor, hazme millonario, y ya la hice. ¿Qué va a pasar con el pueblo? No sé. Para mí dame dinero. Y fue muy sensible a la necesidad del momento, y eso le agradó a Dios. Sí. Entonces, hermanos, es muy importante ser sensibles a la necesidad del momento, tanto nuestra como de nuestro entorno. Y eso agrada al Señor. Amén. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál puede ser una razón por la que no recibimos lo que pedimos? La respuesta la encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y pues una vez más hablamos aquí de la intención, ¿no?, con la que pedimos las cosas. En el pasaje pasado tenía yo un versículo de respaldo que decía, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús, ¿no? Y lo vemos en Marcos 14:36, cuando él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, estaba tomando en cuenta la voluntad del Señor, ¿no? Y lo recalcamos mucho en la respuesta pasada. Y algo que es muy interesante leer aquí en este versículo al final es para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son nuestros intereses cuando pedimos al Señor? ¿Pedimos con el interés de, por ejemplo, engrandecer el reino de Dios? ¿O pedimos con el interés de engrandecerlos nosotros? Primero, Dios, bendíceme con una casa lujosa, y después voy y predico el evangelio. Obviamente el Señor no va a cumplir esos deseos y sabe que nuestros intereses son mezquinos, ¿no? Primero yo, después yo y el último yo, y ya después tú, Señor, perdón. Creo que no, desde un principio, en la intención con la que nos acercamos al Señor tiene que ver con esta respuesta, ¿no? ¿Cuál puede ser una razón por la que no recibimos lo que pedimos? Pues porque pedimos con intereses.
Señor, si me das lo que te estoy pidiendo, entonces ya te voy a servir. Tampoco le podemos torcer el brazo al Señor cuando pedimos con nuestras oraciones, ¿no? Señor, mira, te voy a servir, pero ya acabó con el tiempo de oración, ¿no? Ya ni sigas pidiendo porque ya el Señor pienso que hasta ni te escucha, ¿no? Entonces, como dice aquí, no pedís y no recibís porque pedís mal. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, lo leíamos en la lección pasada en el capítulo 6 de Mateo. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero a Él le encanta que le estemos pidiendo como los hijos a los papás, como decía yo al principio, ¿no? Nos encanta que se nos acerquen, bueno, en este caso mis sobrinos, porque no tengo hijos, gracias a Dios todavía, pero me encanta me encanta que se acerquen mis sobrinos y me digan, tío, cómprame unas sabritas, ándale pues. El caso de los papás, ¿no? Papá, cómprame unos zapatos. Nos encanta que los hijos tengan esa confianza, ¿no? Entonces así le encanta al Señor que nosotros nos acerquemos, pero ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Nuestros intereses son mezquinos o son pensando en que en realidad lo que el Señor nos da es para bendecirnos y a veces nos da para bendecir a otros? Y siempre damos ese consejo a nosotros porque lo hemos experimentado en nuestra vida personal, ¿no? No cierres tu puño. Cuando el Señor te da, no cierres tu puño, sino sé un canal. El Señor te da a ti, tú da a otros y el Señor te va a seguir bendiciendo y va a seguir fluyendo la bendición y la bendición porque el Señor sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Creo que en el aspecto de la oración tiene que ver mucho la intención de nuestro corazón. Y bueno, hablaba hace rato del ejemplo del rey Salomón y creo que fue precisamente por esto que le agradó la oración, esta petición a Dios, porque no pidió para sus deleites, sino que reconociendo su incapacidad, recurrió a Dios para pedir sabiduría, pero para poder gobernar a su pueblo, para poder gobernar al pueblo de Dios. Y eso fue, yo creo, bueno, estoy seguro que eso fue lo que le agradó al Señor. Y de la misma manera, hermanos, tenemos que saber pedirle a nuestro Señor. Por eso el pasaje dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pides para gastar en vuestros deleites. Tenemos que tener cuidado, como bien decía el pastor Moy, de cuáles son nuestras motivaciones para pedirle al Señor. Hay un salmo que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú realmente te deleitas en el Señor, si tu corazón está alineado, está sintonizado con el corazón y con la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, Dios va a contestar a tus oraciones. Este pasaje, hermanos, es muy interesante y leí un comentario, déjenme usar esta expresión, hermanos, un tanto agresivo para la iglesia en general con relación a este pasaje. Para cuando esté escribiendo aquí la amistad con el mundo, que es donde está este pasaje del capítulo 4, versículo 3, el contexto de todo el capítulo es la amistad con el mundo. Para entonces Santiago ya había observado que la importancia de la sabiduría. El hombre sabio que ama la paz y que ama estar en paz con Dios y con todos los hombres. Ahora recuerda las trágicas divisiones que tantas veces se dan dentro del pueblo de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así comienza el pasaje. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego pedís y recibís, pedís y no recibís porque pedís mal. Está recordando, hermanos, el apóstol las trágicas divisiones que tantas veces se dan dentro del pueblo de Dios. ¿Y cuál es la causa de todo ello? Pues, pensemos, hermanos, ¿por qué hay tantos hogares infelices y tantas iglesias desgarradas por divisiones? ¿Por qué hay tantos conflictos entre obreros cristianos en un país o en una misma ciudad? ¿Por qué nos enteramos muchas veces, hermanos, de tantos conflictos entre misioneros extranjeros en otros países? Pues según la interpretación de este pasaje 4 de
de Santiago, hermanos, la razón es que estamos sin cesar tratando de dar satisfacción a nuestros anhelos, a nuestros placeres, tratar de desear posesiones y con una intención siempre de superar a los demás. Sí. Estamos, hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude a superar a los otros. Bendíceme porque quiero ser mejor que aquel. Señor, bendice mi iglesia porque yo quiero que mi iglesia esté más grande que la de aquel. Señor, ayuda a mis hermanos para que mis hermanos tengan más dinero que los que tienen allá. Y a veces no lo decimos, hermanos, expresamente con esas palabras, pero esa es la intención. Hay una actitud, hermanos, de competencia. Y es a lo que se refiere cuando dice el apóstol Santiago, porque piden mal. Porque solamente están pidiendo para sus propios deleites. No pedimos, hermanos, enfocados en el crecimiento y en el bienestar de la obra de Dios. ¿Por qué no oramos a Dios y decimos, hermanos, mira, Dios allá está en aquella colonia, un pastor batallándole, bendícelo, que pueda comprar ese terreno, que compre sillas cómodas, que mucha gente se congregue ahí, que tengan buena predicación, que tengan buena alabanza y que mucha gente escuche ahí y se arrime a ese templecito y esa obra de Dios crezca? ¿Por qué no pedimos así? Sí. Siempre decimos, vamos a orar unos por otros, estamos orando unos por otros, pero en primer lugar, hermanos, no recibimos porque estamos obrando de una manera mezquina. Hermanos, tristemente, según el comentarista que refiero, dice, eso pasa hasta en los hogares. En los hogares tenemos oraciones mezquinas, donde estamos viendo mis intereses, mis deleites, mis gustos, aunque pasen por encima de mi esposa y de mis hijos. Primero soy yo, después yo y al último yo. Sí. Lo dijera alguien de una manera coloquial. Primero mis dientes y luego mis parientes. Sí. Eso es lo que significa, hermanos, pedís mal para gastar solamente en vuestros deleites. Por eso no recibimos. Y si unimos esta pregunta, ¿no?, a las otras que tenemos arriba, entonces estamos teniendo una oración fuera del contexto de las Escrituras. Sí. ¿Verdad? Y cuando tenemos una oración, hermanos, fuera del contexto de las Escrituras, vamos a encontrar barreras, hermanos, a esas oraciones. Y tenemos que ser bien claros, amados hermanos. Dios no tiene la culpa. Y tenemos que entender también el contexto de las Escrituras que nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si nosotros encontramos una promesa de Dios en su palabra, créame que si nosotros nos agarramos de esa promesa, vamos a ver el cumplimiento de esa promesa alrededor nuestro, en nuestra vida. Pero tiene que ser en el contexto de Dios, no en nuestro contexto humano y mezquino. Sí. Hermanos, la oración es poderosa y es precisamente lo que estamos tratando aquí, el poder de la oración. Y ahí está el poder del cristiano y hay respuesta a la oración por el poder de Dios. Desgraciadamente tenemos que parar aquí, tenemos que hacer una pausa. No queremos correr, tenemos muchos pasajes más para leer y seguir hablando, hermanos, de el poder de la oración y lo que impide nuestras oraciones. Tenemos que seguir hablando de esto con la ayuda del Señor la próxima semana. Un consejo más, Moyo, Yoba, al respecto. Bueno, hermanos, si usted quiere orar de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted quiere alinear sus deseos con los deseos de Dios, pues necesita conocer la voluntad expresa de Dios, Sí. que es su palabra. Si usted pide $1 millón, yo creo que eso no está dentro de la voluntad de Dios, probablemente. Pero si usted le pide al Señor sabiduría para comprender su palabra, en su misma palabra en la Biblia de Dios nos expresa eso. Nos dice que el que pide sabiduría, la recibe. Y eso está dentro de la voluntad de Dios. Entonces es necesario conocer la palabra, que es la voluntad expresa de Dios, para pedir de acuerdo a ella. Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Me hiciste recordar, Jehová, una práctica que hay en algunos cristianos. Señor, dame $1,000,000 de pesos. Hay muchos cristianos, hermanos, digo, nosotros en nuestra iglesia, hermanos, creemos en el sostén de la obra de Dios a través de las donaciones de nuestros hermanos. Nuestra iglesia tiene una manera de recolectar dinero para pues pagar todos los gastos de la iglesia. Tenemos una forma de hacerlo. Y hay hermanos que dicen: Señor, bendíceme porque yo quiero bendecir tu obra. Dame $1,000,000 de pesos y mira, yo voy a dar cierta cantidad. Y hermanos, créanme que si usted lee las escrituras, Dios le está diciendo en la palabra: pues ya te di para que dieras. ¿Por qué esperas el $1,000,000? O sea, ya tienes para dar. O sea, ¿qué estás pidiendo? Sí, claro. ¿No? Todo lo que Dios espera de nosotros, como está diciendo hoy ahorita en este pasaje, es la obediencia a su palabra. Y sin duda alguna, hermanos, vamos a ver respuesta a nuestras oraciones. Ponemos pausa y continuamos la próxima semana. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, dialogar de este tema tan apasionante, tan maravilloso que encontramos en tu palabra acerca del poder de la oración. Y también recordar, Señor, que el poder del cristiano precisamente está en la oración. Dios Todopoderoso, ayúdanos a someternos a tu voluntad y al conocimiento de tu perfecta voluntad a través de tu palabra. Pon en cada uno de nuestros oyentes en esta ocasión, Señor, el deseo de conocer tu voluntad a través de tu palabra. Y también, Señor, enséñanos y ayúdanos a corregir, Señor. Si estamos orando solamente para nuestros deleites y nuestras pasiones, ayúdanos a corregir en la oración. Danos la humildad, Señor, que tuvieron tus discípulos cuando se acercaron a ti en algún momento mientras tú andabas aquí en la tierra y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Si alguien necesita empezar desde ese punto, Señor, danos la sensibilidad de aprender a orar dentro de tu voluntad para no ser defraudados por pensamientos humanos, sino ser bendecidos por tu perfecta voluntad, que ya la tenemos plasmada en el santo libro que nosotros conocemos como la Biblia. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y oramos por tu bendición para todas las personas que nos están viendo a través de este video. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Si el Señor nos permite, nos vemos la próxima semana. Dios nos bendiga. Dios los bendiga.